Hay visiones que se graban en el alma y nunca se borran. Para Javier Serrano, un hombre que se escondía del mundo, fue la imagen de una osa gigante en su porche. Pero no estaba allí para atacar. Estaba rota, quebrada por un dolor que desafía la naturaleza, y de sus ojos caían lágrimas. Sí, has oído bien, lágrimas reales, silenciosas, que llevaban el peso de una súplica desesperada. Esta no es solo la historia de un rescate. Es el testimonio de un milagro que nos obliga a preguntarnos quiénes somos para creer que el dolor profundo es solo cosa de humanos. En el corazón de las montañas, donde el silencio habla un idioma propio, vivía Javier Serrano. No era un ermitaño por accidente, sino por elección, un escritor que había cambiado el ruido del mundo por el susurro del viento entre los pinos y la compañía de sus propios pensamientos. Su cabaña, un pequeño refugio de madera y piedra, era más que un hogar, era una fortaleza contra un pasado que ya no deseaba recordar, un lugar donde cada amanecer era una promesa de paz. La soledad era su manta, el murmullo del arroyo cercano su única canción de cuna. Hacía años que no esperaba visitas, y menos aún de alguien que no perteneciera a aquel bosque. Para él, el mundo de los hombres era un libro cerrado, y la naturaleza, con su honestidad brutal y su calma profunda, era su único confidente, el único testigo de su voluntario exilio. Aquel día, sin embargo, la paz se rompió de una forma que nadie podría haber imaginado. No fue con el estruendo de una tormenta, ni con el rugido de una bestia, sino con un sonido que se filtró a través de las paredes de la cabaña, como una astilla bajo la uña, un lamento bajo y constante que no pertenecía a la sinfonía habitual del bosque. Al principio, Javier intentó ignorarlo, atribuyéndolo al viento o a algún animal herido en la lejanía, pero el sonido persistía, cargado con una nota de dolor tan pura, tan extrañamente familiar, que le heló la sangre. Era un sollozo, un quejido rítmico que vibraba con la agonía de una pérdida. Dejó su pluma sobre el papel, y el silencio que antes era su amigo ahora se sentía pesado, expectante, empujándolo hacia la puerta contra su voluntad. Con el corazón latiéndole en la garganta, un presentimiento oscuro guiando sus pasos, Javier giró el pomo de la puerta y la abrió lentamente. Lo que vio en su porche no solo detuvo su respiración, sino que pareció detener el tiempo mismo. Una osa, una criatura inmensa y poderosa cuya sola presencia debería haberle inspirado terror, estaba acurrucada frente a su puerta. No había agresividad en su postura, solo una vulnerabilidad aplastante. En sus enormes patas, acunaba con una delicadeza impensable el cuerpo de un osesno, una pequeña forma oscura e inmóvil. La Gran Madre lo mecía suavemente, un ritual de duelo tan íntimo y desgarrador que Javier se sintió un intruso, un espectador de un dolor sagrado y antiguo, un dolor invisible que lo conectó todo. Pero fue un detalle, un pequeño e imposible detalle, lo que rompió por completo la coraza de Javier. Al mirar más de cerca, vio que los ojos oscuros y profundos de la osa brillaban con algo más que el reflejo de la luz. De ellos caían lágrimas, gruesas, lentas, silenciosas lágrimas que trazaban surcos en su pelaje oscuro, un llanto tan inconfundiblemente humano que desafiaba toda lógica. En ese instante, ya no era un animal salvaje, era una madre llorando a su hijo. El escritor, el hombre que había huido de las complejidades del sentimiento, se encontraba ahora frente a la emoción en su forma más pura y devastadora. Y ese encuentro lo cambió todo, sin que él siquiera lo sospechara todavía. Todo instinto de supervivencia en el cuerpo de Javier le gritaba que retrocediera, que cerrara la puerta y se protegiera de la imponente criatura que tenía a solo unos metros. Una osa de ese tamaño era una fuerza de la naturaleza, un depredador en la cima de la cadena alimenticia de aquel bosque, pero su cuerpo no se movió, se quedó paralizado, no por el miedo, sino por una extraña calma que emanaba de la escena. La osa no mostraba los dientes,
No emitía gruñidos de advertencia ni tensaba sus músculos para atacar. Su cuerpo, una montaña de pelo y poder, estaba hundido sobre sí mismo, encorvado bajo el peso de una derrota invisible. Su presencia no era una invasión, no era una amenaza, era de una forma incomprensible y primitiva, una especie de peregrinación, como si aquel porche fuera el último lugar de esperanza en el mundo. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales, cargados de una ternura que contradecía su tamaño y su poder. Con la punta de su hocico empujaba suavemente el costado del osesno una y otra vez, como si intentara despertarlo de un mal sueño. Lo que nadie veía a simple vista era la infinita delicadeza de sus garras diseñadas para desgarrar, ahora empleadas para apartar una hoja caída del pelaje de su cría. Lamía su pequeña cabeza con una devoción desgarradora, en un intento inútil por darle calor, por transmitirle su propia vida. No eran los actos de un animal salvaje confundido, eran las acciones de una madre atrapada en la negación, repitiendo los gestos de amor que eran lo único que le quedaba, un lenguaje de luto que cualquier corazón podría entender sin necesidad de palabras. Fue entonces cuando Javier, en un impulso que desafiaba toda lógica y prudencia, dio un paso casi imperceptible hacia adelante. Quería ver, necesitaba entender, y sus ojos se encontraron con los de ella. En ese instante, el abismo entre las especies se desvaneció por completo. Los ojos de la osa no eran fríos ni vacíos, estaban inundados por una tristeza tan profunda y tan compleja que a Javier le pareció un paisaje desolado. Brillaban, sí, pero con la luz líquida del sufrimiento, reflejando el cielo gris de la mañana como dos pozos de pura melancolía. Era una mirada que no pedía, sino que compartía un dolor insoportable, una conexión silenciosa que lo atravesó, revelándole el alma rota que se escondía detrás de la bestia. Aquella mirada lo desarmó, destruyó el muro que Javier había construido alrededor de su corazón durante años. Él que había huido de las emociones humanas, ahora se veía ahogado por el sentimiento de un animal. En la profundidad de esos ojos, no solo vio el luto de una madre, sino el eco de todas las pérdidas, de toda la soledad y de todo el dolor invisible que él mismo había intentado enterrar. En ese momento, ya no era un espectador. ¿Cuántas veces juzgamos a un ser sin entender la batalla que libra por dentro? Si crees que estas historias merecen ser contadas, tu apoyo nos ayuda a seguir. Suscríbete para no perderte cómo termina este relato. El dolor de la osa se había convertido en el suyo, y una decisión comenzaba a formarse en su interior, una que cambiaría su vida para siempre. El cuerpo del osesno yacía sobre la madera del porche como una sombra, una mancha oscura y trágica contra el pálido amanecer. A los ojos de Javier parecía una causa perdida, una pequeña vida que ya se había rendido al frío de la montaña. No había movimiento, no había sonido, solo un silencio mortal que era aún más desgarrador que el llanto de la madre. El pelaje, que debería haber sido esponjoso y lleno de vida, se veía húmedo y apelmazado, y una de sus pequeñas patas colgaba en un ángulo que sugería una fragilidad rota. La razón le decía a Javier que ya no había nada que hacer, que la naturaleza simplemente estaba reclamando lo que era suyo en un ciclo tan cruel como inevitable. La escena era un cuadro de finalidad, un punto final escrito en el lenguaje universal de la muerte, y él solo era un testigo impotente. Pero la mirada de la madre osa lo mantenía anclado a ese lugar. Había en ella una extraña mezcla de rendición y una súplica inquebrantable que lo traspasaba. Desafiando todo instinto de autoconservación, Javier sintió que sus pies se movían por sí solos, acortando la distancia entre él y la tragedia. Cada paso era un debate interno, una lucha entre el miedo lógico y un impulso compasivo que había despertado de un largo letargo. La gran osa no se movió, simplemente levantó un poco la cabeza y lo siguió con sus ojos llorosos, sin emitir ningún sonido. No había amenaza en su quietud,
sino una tensa espera, como si su última y más improbable esperanza estuviera depositada en ese frágil ser humano que se atrevía a acercarse a su dolor. Fue al agacharse, al acercar su rostro al pequeño cuerpo, que el mundo de Javier cambió por segunda vez en una sola mañana. Esperaba sentir el frío de la muerte, la quietud absoluta, pero en lugar de eso, percibió algo casi imperceptible, un milagro tan pequeño que podría haber sido una ilusión, un soplo de vida, un levísimo temblor en el pequeño pecho, un ascenso y descenso tan mínimo que era más un eco de respiración que el acto en sí. Acercó su mano temblando y la sintió, una minúscula bocanada de aire caliente, un fantasma de aliento contra la piel de sus dedos. No estaba muerto, estaba en el umbral, en el borde del abismo, pero un hilo de vida, tenaz y desafiante, todavía lo ataba a este mundo. En ese preciso instante, la resignación de Javier se hizo añicos y fue reemplazada por una oleada de propósito tan feroz que lo dejó sin aliento. Esa chispa de vida, por débil que fuera, lo era todo. Se convirtió en un ancla, en una misión, en una segunda oportunidad que no era solo para el osesno, sino también para él. Miró a la madre osa, y en el cruce de sus miradas se selló un pacto silencioso, un acuerdo forjado en la desesperación y la esperanza. Ya no era un escritor escondido en las montañas, era el guardián de esa pequeña llama. Iba a intentarlo. No sabía cómo, no sabía si serviría de algo, pero en su alma resonó una certeza absoluta. No podía, no iba a dejar que esa vida se apagara. La decisión estaba tomada, pero el acto en sí parecía una locura. ¿Cómo tomar al hijo de una osa sin desatar su furia protectora? Javier sabía que un movimiento en falso, un segundo de pánico, podría ser el último de su vida. Respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus propias manos. No podía haber miedo en su lenguaje corporal. Tenía que haber solo calma, solo un propósito claro y compasivo. Murmuró unas palabras suaves al aire, no dirigidas a nadie en particular, un simple sonido humano para llenar el tenso silencio, esperando que la madre entendiera la intención detrás del tono. Lentamente, muy lentamente, extendió sus brazos con las palmas abiertas en un gesto universal de paz, de no tener nada que ocultar antes de dirigirlos hacia el pequeño cuerpo inerte a los pies de la madre. Con un cuidado infinito, deslizó sus manos por debajo del osesno. El contacto con el pequeño cuerpo casi lo hizo retroceder. Era alarmantemente ligero, frágil, como si apenas fuera algo más que pelaje y huesos. Lo levantó, acunándolo contra su pecho para transferirle algo de su propio calor, esperando en cada segundo escuchar el rugido, sentir el impacto de la madre defendiendo a su cría. Pero no ocurrió nada. El silencio se mantuvo, denso y pesado, roto solo por el latido de su propio corazón en sus oídos. Se irguió con el pequeño tesoro en sus brazos, un acto de coraje nacido no de la audacia, sino de una profunda y recién descubierta empatía. Se giró con la lentitud de un hombre que camina sobre un suelo de cristal, sin darle la espalda por completo a la madre. Al cruzar el umbral de su cabaña, sintió una extraña mezcla de alivio y una responsabilidad abrumadora. Cerró la puerta con una suavidad reverencial, no para aislar a la madre, sino para crear un santuario, una burbuja de calor y esperanza en medio de la fría indiferencia del bosque. El interior de su refugio, normalmente un lugar de soledad y orden, se transformó al instante. Sus libros, su escritorio, la chimenea apagada, todo parecía observar la llegada de esa vida salvaje y diminuta. Rápidamente, buscó la manta más suave que tenía y la colocó en el suelo cerca del hogar, creando un nido improvisado. Con la misma ternura con la que la madre lo había acunado, Javier depositó al osesno en el centro de la lana, un frágil milagro ahora bajo su custodia. Una vez que el pequeño estuvo a salvo, la primera necesidad de Javier fue mirar hacia afuera. Se acercó a la ventana, con el corazón todavía acelerado,
esperando ver el porche vacío, o peor aún, a una bestia enfurecida intentando derribar su puerta. Pero lo que vio lo dejó sin palabras y solidificó la magnitud de lo que estaba sucediendo. La madre osa no se había movido. Estaba sentada exactamente en el mismo lugar, una estatua de paciencia y dolor. Se había convertido en una centinela silenciosa, con su mirada oscura y profunda fija en la puerta de la cabaña. Había depositado una confianza inexplicable en él, un pacto sellado sin palabras. Ella estaba vigilando, esperando, protegiendo a su cría desde la distancia, confiando su tesoro más preciado a un extraño. Una vez dentro, con la puerta cerrada y el mundo exterior en pausa, una nueva ola de pánico, más fría y racional, se apoderó de Javier. El coraje lo había llevado hasta aquí, pero ahora se enfrentaba a la cruda realidad de su ignorancia. Era un escritor. Sus manos sabían cómo manejar una pluma, no cómo salvar una vida al borde de la extinción. Miró el pequeño bulto de pelo en la manta, cuya respiración era tan superficial que tenía que esforzarse para verla, y se sintió completamente inútil. El calor de la cabaña y la suavidad de la lana eran gestos vacíos, sin el conocimiento adecuado. Cada segundo que pasaba, sentía que la frágil vida de los Cesno se le escapaba de las manos, y la desesperación comenzó a reemplazar al propósito que lo había impulsado momentos antes. Fue en medio de esa impotencia que un nombre surgió de las profundidades de su memoria, un eco de su vida anterior, el doctor Ignacio del Castillo. No era solo un veterinario, era una leyenda, un hombre que había dedicado su existencia a sanar a las criaturas más grandes y salvajes, y un viejo amigo de su padre, a quien Javier no había visto en años. Rebuscó en una vieja agenda, con los dedos torpes por la urgencia, y marcó el número. El sonido del teléfono, un artefacto de un mundo que había abandonado, resonó de forma extraña en la quietud de la cabaña. Cuando la voz grave y amable de Ignacio contestó al otro lado, Javier sintió un torrente de alivio, y las palabras salieron atropelladamente, contando la increíble historia de la madre, las lágrimas y el milagro. Al otro lado de la línea, el doctor del Castillo escuchó con una mezcla de asombro profesional y profunda empatía. Su voz, tranquila y segura, fue un bálsamo para el pánico de Javier. Lo primero es el calor, Javier. Es más importante que nada. Envuélvelo bien, pero sin apretar. Usa tu propio cuerpo si es necesario. Su vida ahora mismo es una pequeña llama y el frío es el viento que quiere apagarla. Luego, le dio la segunda instrucción crucial. Nada de leche. Su sistema no lo soportaría. Prepara un poco de agua tibia, no caliente, y disuelve una gota de miel en ella. Solo una gota. Necesita energía e hidratación, y eso se lo dará sin dañarlo. Le insistió en usar un cuentagotas, explicando la delicadeza con la que debía administrar cada gota para no ahogarlo. Siguiendo las indicaciones como si fueran un texto sagrado, Javier preparó la mezcla. Sus manos de escritor temblaban mientras sostenían el pequeño cuentagotas, una herramienta tan ajena a él. Se arrodilló junto al nido improvisado, acercó la punta de plástico a los labios apenas visibles de los Cesno y dejó caer una única gota. Contuvo la respiración. Hubo un instante de quietud y luego la más mínima de las reacciones, un movimiento casi imperceptible de la lengua, un débil instinto de succión, una gota y luego otra. Cada pequeña gota que el Cesno lograba tragar era una victoria, un paso que lo alejaba del abismo. En ese acto de ternura y concentración, Javier sintió nacer una nueva esperanza, una conexión aún más profunda con la pequeña vida que luchaba en sus manos. Los días y las noches se fundieron en un único tiempo de vigilia para Javier. Su universo se había reducido al pequeño nido junto a la chimenea y al ritmo casi imperceptible de una respiración ajena. El milagro no fue una explosión de vida, sino un lento y agónico goteo de pequeñas victorias, un temblor menos pronunciado en sus miembros,
una capacidad recién descubierta para tragar 2 gotas de agua con miel en lugar de una. Un débil reflejo que lo hacía acurrucarse un poco más cerca de la botella de agua tibia que Javier le ponía al lado. Eran avances tan minúsculos que una persona impaciente no los habría notado, pero para Javier, cada uno era un terremoto de esperanza, una prueba de que la tenacidad de esa pequeña vida se negaba a rendirse, luchando silenciosamente por aferrarse al mundo. El verdadero punto de inflexión llegó al tercer día. Javier estaba arrodillado cambiando la manta cuando sintió una presencia observándolo. Levantó la vista y se encontró con 2 pequeños ojos oscuros que lo miraban fijamente. Ya no estaban vacíos ni cerrados al mundo. Por primera vez había en ellos un atisbo de conciencia, una chispa de reconocimiento. El osesno lo estaba viendo. En ese instante, la dinámica cambió para siempre. Ya no era solo un hombre cuidando de una criatura inconsciente. Era un ser vivo conectando con otro. Esa primera mirada fue un puente silencioso entre sus 2 almas. Un reconocimiento mudo que decía, te veo. Y en esa simple conexión, Javier sintió que todo su esfuerzo cobraba un significado mucho más profundo. A partir de esa mirada, la recuperación se aceleró. Los movimientos del osesno, antes torpes y débiles, comenzaron a ganar coordinación. Pronto fue capaz de levantar su propia cabeza, de olfatear el aire con curiosidad y de emitir pequeños sonidos, no de dolor, sino de vida. Empezó a buscar activamente la presencia de Javier. Si él se alejaba, un suave quejido lo llamaba de vuelta. Buscaba el calor de su mano, frotando su pequeña cabeza contra sus dedos en un gesto de pura confianza y afecto. Javier, el hombre que había elegido el silencio, ahora pasaba horas hablándole en susurros, contándole historias de los árboles y las estrellas, su voz convirtiéndose en el ancla del pequeño animal a su nueva vida. A veces, la sanación no llega cuando la buscamos para nosotros, sino cuando se la ofrecemos a otro ser. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez un animal te ha rescatado a ti de una forma que no esperabas? La cabaña de Javier ya no era un refugio de soledad, sino un hogar lleno de una energía nueva y tierna. El vínculo silencioso que se forjó entre ellos era una prueba de que las segundas oportunidades pueden transformar no solo a quien la recibe, sino también a quien la da. El escritor solitario estaba desapareciendo, y en su lugar nacía un guardián, un sanador, un hombre que estaba redescubriendo su propio corazón al cuidar del de otro. Su propio rescate emocional estaba ocurriendo, y ni siquiera se había dado cuenta. La burbuja de paz que Javier había creado no podía durar para siempre. A pesar de su aislamiento, no vivía en el vacío. La noticia, como una onda en un estanque, se había extendido. Quizás fue el repartidor que le traía provisiones una vez al mes y que vio desde lejos la extraña silueta de la osa haciendo guardia. O quizás fue el propio doctor del castillo, quien, a pesar de su discreción, estaba obligado por ética y ley a informar de la situación a las autoridades de vida salvaje. La llamada llegó en una tarde soleada, el sonido del teléfono rasgando la atmósfera de ternura de la cabaña. Era un guardabosques local, su voz amable pero firme, informándole que estaban al tanto de la situación irregular y que un equipo se dirigía hacia allí. El mundo exterior había encontrado a Javier y venía a imponer sus reglas. El plan que le describieron por teléfono era lógico, profesional y para Javier completamente desalmado. Un equipo especializado llegaría a la mañana siguiente. Su protocolo era estándar. Usarían dardos tranquilizantes para sedar a la madre y así garantizar la seguridad de todos. Luego, recogerían al osesno y los trasladarían a ambos a un centro de rehabilitación. Allí serían observados, evaluados y, si todo iba bien, eventualmente liberados en una zona más remota del Parque Nacional. En el papel era el procedimiento correcto, pero en el corazón de Javier cada palabra sonaba como una profanación.
Hablaban de jaulas, de sedantes, de números de identificación. Convertirían ese milagro de confianza y conexión en un frío caso de estudio, un problema a ser gestionado por la burocracia. Un profundo conflicto se apoderó de Javier mientras escuchaba. Podía simplemente hacerse a un lado, dejar que los expertos se encargaran, como cualquier ciudadano respetuoso de la ley haría. Pero al hacerlo, sentía que estaría cometiendo una traición imperdonable. Estaría traicionando la confianza de esa madre que, en lugar de atacarlo, le había entregado la vida de su hijo. Estaría traicionando al pequeño Osesno que había luchado tanto y que había aprendido a confiar en su voz y en su tacto. Dejar que fueran separados por la fuerza, con el terror de los dardos y el encierro, rompería el delicado pacto que los tres habían forjado. En ese momento, supo con una claridad absoluta que su deber no era con las reglas de los hombres, sino con la ley no escrita del corazón. Tenía que devolverlo él mismo. La decisión, una vez tomada, trajo consigo una calma resuelta, pero también una profunda melancolía. La cuenta atrás había comenzado. Miró al pequeño Osesno, que ahora jugaba torpemente con un trozo de la manta, lleno de una vida que él había ayudado a proteger. El pensamiento de dejarlo ir era como una herida, un dolor agudo que no esperaba sentir. Pasó las últimas horas simplemente observándolo, grabando cada detalle en su memoria. Le dio una última toma de agua con miel, no porque la necesitara, sino como un gesto final de cuidado. Con el corazón encogido lo envolvió en la manta más cálida, preparándolo para el viaje de regreso a casa. Su rescate no estaría completo hasta que lo devolviera a los brazos de su madre, cerrando el círculo que el destino había comenzado. Bajo el cielo pálido del amanecer, Javier caminó de vuelta hacia el borde del bosque, el lugar donde la tragedia y la esperanza se habían encontrado por primera vez. Llevaba a Osesno envuelto en la manta, su calor corporal una presencia viva y vibrante contra su pecho, un contraste abismal con el peso muerto y frío que había cargado en la dirección opuesta días atrás. Cada paso era pesado, no por el esfuerzo físico, sino por el peso de la inminente despedida. El aire estaba cargado de una electricidad silenciosa, una anticipación que hacía que cada hoja susurrante y cada rama quebrada sonara como un presagio. Eligió una pequeña y clara extensión de hierba, un escenario natural para el acto final de esta increíble historia, y su corazón latía al ritmo de un tambor solemne. Con una delicadeza infinita, desenvolvió al Osesno y lo depositó en el suelo. El pequeño parpadeó ante la nueva luz, se tambaleó un poco sobre sus patas ahora fuertes y olfateó el aire del bosque, su verdadero hogar. Javier retrocedió varios pasos, dándoles espacio, convirtiéndose de nuevo en el observador. Entonces emitió un suave silbido, un sonido que había usado para calmar al pequeño en las noches de vigilia. Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad, y luego, de entre la espesura, emergió la madre. No hubo una carrera frenética, sino una aparición majestuosa, casi irreverencial. Sus ojos se fijaron en su cría, y un sonido gutural y suave, una vibración profunda de puro alivio y amor, brotó de su pecho. Se acercó, lo rodeó con su enorme cuerpo y comenzó a lamerlo, reconociendo el milagro. Javier observaba la escena con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Verlos juntos, sanos y salvos, era la recompensa más grande que podría haber imaginado. La madre se disponía a guiar a su hijo de vuelta a la seguridad del bosque, y él se preparó para el vacío que dejarían atrás. Pero entonces ocurrió algo inesperado, un último regalo que no estaba en ningún guión. El Osesno, en lugar de seguir a su madre, se detuvo, se giró y con un andar torpe pero decidido, caminó de vuelta hacia Javier. La gran osa se detuvo también y observó con una paciencia insondable. El pequeño llegó hasta los pies del hombre, levantó su cabeza y frotó su húmedo hocico contra la mano de Javier. Fue un toque, una caricia, una despedida inconfundible.
Ese simple gesto fue el cierre perfecto, un gracias y un adiós en el lenguaje universal de la gratitud. Duró solo un instante, pero quedó grabado en la memoria de Javier para toda la eternidad. Luego, el osesno se dio la vuelta y corrió hacia su madre, uniéndose a ella para desaparecer juntos entre la profunda vegetación. Javier se quedó inmóvil, siguiendo con la mirada el lugar por donde se habían ido, hasta mucho después de que el último movimiento se desvaneciera. El silencio regresó, pero era un silencio diferente, uno que ya no estaba vacío. Estaba lleno del eco de un milagro. Al volver a su cabaña, ahora tan grande y silenciosa, supo que una parte de él se había ido con ellos, pero una parte mucho más grande y sanada se había quedado. Los años pasaron, y las estaciones pintaron las montañas con sus colores cambiantes una y otra vez. Javier Serrano siguió viviendo en su cabaña, en su amado silencio, pero la naturaleza de su soledad había cambiado para siempre. Ya no era un exilio, sino un santuario. Volvió a escribir, pero sus palabras ahora tenían un peso diferente, una profundidad que solo podía nacer de quien ha sido testigo de un milagro y ha sentido el pulso de la vida en sus propias manos. A menudo, su mirada se perdía en la línea de los árboles, recordando a la madre y al hijo, no con melancolía, sino con una serena gratitud. Aquella memoria no era una sombra de su pasado, sino una luz cálida que iluminaba su presente, una presencia constante en la calma de su hogar. Y entonces, una mañana de otoño, casi 2 años después de la despedida, encontró el primer regalo. Al salir a su porche con su taza de café, vio una hilera de piñas perfectamente alineadas junto a la barandilla. No estaban esparcidas al azar por el viento. Su disposición era deliberada, casi artística, como si una mano invisible las hubiera colocado con un propósito. Al principio, Javier sintió una extraña confusión, pero luego levantó la vista hacia el bosque y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. No necesitaba pruebas, no necesitaba verla. Lo supo en lo más profundo de su ser. Era un mensaje, un hola, a través del velo que separaba sus mundos, un recordatorio de que su acto de compasión no había sido olvidado. Aquel fue solo el principio de un secreto y sagrado ritual. Los regalos seguían apareciendo, de forma esporádica e impredecible, como susurros de la naturaleza. Un día, era un panal de miel silvestre, rebosante y dorado, dejado cuidadosamente sobre el escalón más alto. Otro día, una piedra de río, increíblemente lisa y de un color único, como si hubiera sido elegida entre miles. Javier nunca intentó espiar, nunca intentó forzar un nuevo encuentro. Entendía que la magia de esa conexión residía en su misterio, en ese lenguaje de ofrendas silenciosas. Aceptaba cada regalo con una gratitud reverencial, como una bendición del bosque, una prueba de que el vínculo que había forjado con la familia de osos seguía vivo. Estos presentes se convirtieron en el ancla de su nueva vida. Eran la prueba tangible de que los lazos del corazón, una vez formados, no los pueden romper ni el tiempo ni la distancia. Para el mundo, Javier era un escritor solitario, pero en su propia realidad vivía inmerso en una amistad secreta, una de las más puras y honestas que un ser humano podría experimentar. Cada regalo era un capítulo más en esa historia silenciosa, un recordatorio constante de que la gratitud y la memoria existen en lugares donde las palabras no son necesarias. La osa y su hijo le habían enseñado una lección fundamental. La compasión es una semilla, y sus frutos pueden seguir alimentando el alma durante toda una vida. En sus ratos libres, entre capítulos de sus nuevos libros, Javier comenzó un nuevo tipo de creación. Con un trozo de madera recogido del bosque, el mismo bosque que era el hogar de la osa y su hijo, y una pequeña navaja, empezó a tallar. No era un acto de arte, sino de meditación. Con cada delicado corte, con cada esquirla de madera que caía al suelo, no estaba simplemente dando forma a un objeto. Estaba reviviendo la historia,
honrando la memoria. Talló la curva de la espalda de la madre, encorvada por el dolor. Talló la pequeña forma de la cría, frágil y desvalida. Y talló la conexión invisible entre ellos, el coraje, las lágrimas y la despedida. Era un proceso lento, paciente, una forma de grabar el milagro no solo en su alma, sino también en el mundo físico. Cuando terminó, la figura era pequeña y humilde, llena de imperfecciones que la hacían perfecta. No era una réplica exacta, sino una representación del sentimiento. Colocó la pequeña estatuilla de oso en el estante más importante de su estudio, justo en el centro, entre los libros de los grandes autores que antes habían sido sus únicos maestros. Ahora, esa simple figura de madera contenía más sabiduría y más verdad que todos los volúmenes impresos que la rodeaban. Se convirtió en el faro silencioso de su nueva vida, un recordatorio constante del momento exacto en que su destino había cambiado, un símbolo de que el valor oculto a veces se encuentra en los gestos más pequeños y desinteresados. Aquella experiencia le había enseñado las lecciones más profundas de su vida. Aprendió que la compasión verdadera no es un sentimiento pasivo de lástima, sino una fuerza activa que te impulsa a actuar, a arriesgarte y a romper tus propias barreras. Aprendió sobre la confianza silenciosa, esa fe inexplicable que puede florecer entre los seres más dispares, un lenguaje que no necesita palabras para ser entendido. Y sobre todo, aprendió sobre la belleza agridulce de dejar ir. Entendió que amar algo de verdad a veces significa tener la fuerza para liberarlo, para devolverlo a su lugar en el mundo, aceptando el vacío que deja atrás como el precio justo por haber sido parte de su milagro. La estatuilla de oso en su estante no es solo el recuerdo de un animal que él salvó, es el símbolo del animal que lo salvó a él, que lo rescató de su propia soledad y le enseñó a sentir de nuevo. Es la prueba de una justicia del alma que a veces equilibra el universo con actos de pura bondad. Déjanos un comentario contándonos desde qué país y a qué hora nos acompañas en esta reflexión final, porque al final, estas son las historias que nos conectan con lo mejor de nosotros mismos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela para que este mensaje de esperanza y compasión pueda seguir viajando y sanando a otros. Y así, con el corazón lleno por esta increíble historia de conexión y gratitud, llegamos al final de nuestro video. Gracias de verdad por habernos acompañado en este viaje y por quedarte hasta el último segundo. Tu presencia y tu sensibilidad son las que hacen que compartir estos relatos valga la pena. Esperamos verte de nuevo muy pronto. Hasta el próximo video.